Y vamos a hacer una oración al Señor. Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, para oír palabra tuya, Señor Jesucristo. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Amén. Si trae su Biblia, puede abrirla en Romanos 6:15, del 15 al 18. Si no, ahí se lo van a poner en la pantalla para que me siga. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Puede tomar su lugar, ¿no? El título que le puse a esta predicación o enseñanza, como usted le quiera llamar, recibimos un llamado de Dios. Le puse, recibimos un llamado de Dios. Y le voy a pedir que alce su mano. ¿Quién ha recibido un llamado de Dios? Que alce su mano. Yo creo que todos hemos recibido un llamado de Dios. Pero la pregunta es, ¿para qué recibimos el llamado de Dios? ¿Para servir a Dios o para que Él nos sirva? Para servir a Dios. Para servir a Dios. Pero muchos tienen una idea idónea, una idea errónea, digo. Se equivocan en eso. Piensan que Dios debe estar a su servicio. Pero es al contrario, nosotros tenemos que estar al servicio de Dios. Amén. Pero si seremos capaces de servirle a Dios o de servir a Dios, si tendremos la capacidad de servirle. El apóstol Pablo, hermanos, al escribir este pasaje, él le sirvió a Dios porque tuvo un encuentro con Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo, como decimos nosotros, hubiera cuiteado? ¿Sabemos lo que le pasó? ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo? No me importa quedarme ciego. Tengo posesión, sabemos que tenía posesión, era influyente. No me importa seguir al Señor, aunque se me haya revelado. Ahorita no estuviéramos leyendo esto, porque es una carta del apóstol Pablo. Dios siempre nos manda a alguien que nos abra los ojos. Pero mucha gente no decide abrir sus ojos, decide quedarse ciego. Mancos y paralíticos también deciden quedarse ahí por años. ¿Pero por qué deciden quedarse ahí? Porque no se deciden seguir a Cristo, no quieren ver el Evangelio. Paralíticos porque no quieren seguir a Dios, no quieren caminar con Dios. Y mancos porque no les interesa tocar el corazón de Dios. Cuando está todo bien en nuestra vida, cuando no tenemos enfermedad, cuando estamos económicamente bien, muchas de las personas no les interesa oír la palabra de Dios, no les interesa seguir a Dios. Pero todos recibimos un llamado de Dios, todos los que estamos aquí. Y hay muchas definiciones del llamado de Dios. Hay definiciones, lo voy a mencionar unas 3, que es un llamado. Una definición es cuando alguien te habla diciéndote, ¿ven? Es una simple definición. O cuando alguien te llama por teléfono.
O cuando en un país, como aquí en Estados Unidos o en México, te habla el ejército de tu país, te recibes un llamado a él para que vayas y sirvas al ejército. En México así es, tienes que servir de 1 o 2 años. Cuando tienes el llamado de tu esposa, te da más miedo que el ejército. Te tiemblan las piernas. No te creas, eso es nuestra ayuda idónea. Este pasaje, hermano, nos dice que uno es esclavo de aquel a quien se obedece. Si obedecemos al pecado, entonces vamos a ser esclavos del pecado. O si obedecemos a Dios y nos bautizamos en su nombre, entonces dejamos de ser esclavos del pecado. Y a nuestros pensamientos, como hijos de Dios, deben de ser buenos, en rectitud. Muchas veces vamos a ser tentados nosotros, pero no debemos de darle cabida al pecado ni a la tentación. Porque nuestros pensamientos deben estar bien firmes en Cristo Jesús. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque muchas veces hemos oído estas palabras: no podemos andar con un pie aquí y el otro afuera, o tampoco podemos andar en medio. No hay puntos intermedios. O sirves a Dios o no le sirves. Apocalipsis 3:16 nos dice: pero en cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, entonces ¿qué pasa? Está duro, ¿no?, lo que dice el Señor. Entonces, si tuvimos un llamado de Dios, ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. O si tenemos un llamado de Dios, Dios nos habló, entonces ya no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. En Romanos 6:20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por buen fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Cristo, aleluya. Pero Pablo cierra este pasaje diciendo, este texto, nosotros ya no lo sabemos de memoria, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y la dádiva de Dios, ¿qué es? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gloria a Cristo. Pero muchos pudiéramos pensar así: ok, si tenemos un Dios que es amor, es un Dios de perdón y de misericordia, entonces vamos a pecar. De todas maneras ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor. Pero Pablo también escribió abajo de esta manera, dice, recalca diciendo, de ninguna manera no podemos pecar. En pocas palabras, no puedes hacerlo. Fuiste lavado con su sangre preciosa y no puedes pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Sabías que si tú sirves al pecado, obtienes una recompensa? Si sirves al pecado vas a recibir una recompensa. Y me puedas preguntar, ¿cómo está eso, hermano José? ¿Cómo va a recibir una recompensa sirviendo al pecado? Sí, vas a recibir la paga. La paga es la muerte. Pero si sirves a Jesús, es una dádiva que es su vida y tu vida eterna. Gloria a Cristo. Gracias. Fuimos llamados para servir a Dios.
Tampoco fuimos llamados para buscar una comodidad, porque mucha gente busca eso. Decimos que siempre hablamos de los jóvenes, todos fuimos jóvenes, todos batallamos. Amén. Todos batallamos con las cosas que salen. Pero sabemos que cuando eres un joven y fuiste instruido de la palabra de Dios, desde que estás niño, ya no puedes seguir pecando. Ya no puedes seguir siendo esclavo del pecado. Porque trae consecuencias. Y las consecuencias no son para ti. Sabemos del pasaje. Sabemos lo que les pasó a los hijos de Elí. Querían hacer lo que ellos querían. Pero no se fueron ellos nomás. ¿Qué le pasó a Elí? Se desnucó también él. Andamos buscando cosas que no debemos de buscar afuera. Aleluya. Amén. Ya, los hermanos que ya tenemos muchos años, yo no me considero que tengo muchos años, tengo 14 años aquí. Ya soy viejo, ¿verdad? Bueno, tengo unas que otras ganas, pero en el Evangelio yo me considero nuevo, estoy aprendiendo cada día. Amén. Cada día tengo que aprender, cada día estoy aprendiendo. Muchos de los hermanos que yo he ido buscan los mejores predicadores, los que te endulzan el oído, los que no te hablan la verdad. El internet está lleno. Si tú puedes poner predicaciones ahí de todas. Sí es. Amén. Pero la mayoría no te habla la verdad, que hay un cielo y hay un infierno. Un lugar de tormento feo. ¿Por qué? Porque pierden seguidores, porque ya no les likean ahí en su predicación, o porque ya no van a sus iglesias. Pero hay que hablar la verdad, porque hay consecuencias. Aleluya. Para eso fuiste llamado por Dios. ¿O no tienes familia? Amén. Todos tenemos familia en conversa. Y todos también a veces tenemos familia que se bautizó y se volvió a ir para atrás. Nos debe de importar que se vayan al infierno. Debemos de sentir ese dolor en nuestro corazón. Las cosas se están poniendo mal. Siempre han estado, pero ahorita está peor. Amén. Millones y millones de gente se está enfermando por ese COVID. Y nosotros seguimos aquí, con los brazos cruzados. No podemos alcanzar a todo el mundo, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no será perdonado. O al revés, condenado. O sea, no podemos estar con los brazos cruzados. Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo un poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, eternamente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sí checaste el pasaje? Se lo vuelvo a repetir. No nomás está hablando de nosotros los bautizados. Está hablando del natural, que somos nosotros, y del extranjero. La palabra ultrajar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, cuando se humilla y su credibilidad. A veces atentamos contra Dios de esa manera, no haciendo lo que Él dice. Esta semana empezamos los estudios de evangelismo
tenemos que seguir aprendiendo. Nos dieron dos flyers para entregarlos. Hicieron nosotros, pues. Y al salir de aquí, fuimos a la tienda esa que está aquí, el Cash, y pues ahí estaba una señora ahí en la panadería y fui y le di su flyer. Ténganlo, léalo, es bien importante lo que dice aquí. Y me lo recibió bien. Pero cuando no te lo reciben bien, tu propia familia, que casi te los echan te lo avientan en la cara. ¿Para qué quiero esto? Yo ya sé. Sientes, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, verdad? Pero tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Tenemos que tener ese mismo sentir. A él lo escupieron, lo flagelaron, sus manos le perforaron, su costado, lo clavaron en una cruz. A ti si te tiran 2, 3 flyers, pues no importa, tú estás predicando lo que él dijo. Háblales de mí. Debemos de tener ese mismo sentir. Vamos a ver Filipenses 2:5. Haya pues es en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Tenemos que obedecer a Dios. Este pasaje está bien clarito, más clarito que ni el agua. ¿Qué más ejemplo podemos pedir? Fuimos llamados por Dios. Tenemos que obedecer a Dios y a sus mandamientos. A veces se nos hace imposible, ¿verdad? Son muchos los mandamientos, son 10. Pero tenemos que tratar. Ya estamos en este camino. Amén. Pero mucha gente no quiere ni obedecer uno. No quiere ni siquiera seguir al maestro. Buscan cualquier pretexto para volverse a tirar al pecado. En Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos recibimos un llamado de Dios, ya seamos bautizados o no seamos bautizados. Debemos de ser obedientes a Dios. Si Dios ya te habló por medio de un hermano, obedece a Dios. Haz lo que su palabra dice. Tenemos que deshacernos del pecado. Sí, amén, gloria a Cristo. Tenemos que tener comunión con Dios día a día. Sí es, bendito Dios, aleluya. Pero la decisión es tuya. Amén. Amén. Yo no te puedo obligar, ni Dios te puede obligar, es tuya nomás. Así es, gloria a Cristo. Nosotros nomás somos unos portadores de su palabra. Hablamos lo que la palabra de Dios dice y lo que está escrito. Porque como les dije una vez, si yo hablo una palabra y no está escrita aquí, en la Biblia, no me creas. No me creas ni la apuntes. Cristo ya nos dio la victoria a nosotros. Venció la muerte en la cruz del pecado y al pecado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ya no debemos de vivir más en el pecado. A veces me trabo un poco, pero así hablo yo. Me regaña mucho mi señora porque dice que me trabo mucho, pero no sé, como que me falta un pedacito de lengua o algo. Gloria a Dios. Ay, discúlpenme si no me entienden de repente, ¿eh?
Vamos a ver Santiago 4, 7, 8. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y al que se acerque, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice el pasaje? Los de doble ánimo. Y hay demasiado, ¿verdad? Hay demasiada gente así, de un día para otro cambian sus pensamientos. De un día para otro están saltando, brincando y glorificando a Dios, y de repente los ves allá en una tienda agarrando un cartón de... y te quedas así, y hasta se te esconden. Pues yo qué le voy a decir. La salvación es personal, Así es. individual. Yo no puedo hacer nada. Amén, gloria a Él Dios. ya oyó la palabra de Dios, ya sabe lo que es Así la es. paga del pecado. Así es. Y aparte cuestionan a los hermanos, cuestionan la escritura. Nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar a nadie. Que habla la palabra de Dios. ¿Por qué voy a cuestionar si está hablando la palabra de Dios? Pero así somos. Lo que dijo Dios en su palabra, eso dijo y eso es. No tenemos que cuestionar. Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, pues así es. Es muerte. Si seguimos pecando, ahí vamos a ir. Como dice el gabacho, I'm sorry, pero así es. Amén. Nosotros debemos tener una gran satisfacción, Así es. porque fuimos llamados por Dios a obedecer a Dios. Millones y millones de gente hay. Y nosotros estamos aquí oyendo la palabra de Dios. A este que casi no sabe ni hablar, Amén. pero lo que habla es la palabra de Dios. Así es. Amén. Es lo que dice en su palabra. Así es. Y de ahí no tenemos que cuestionar nada. Si amamos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Así es. Y si no lo amamos, vamos a seguir en el pecado. Y nosotros lo amamos. ¿Por qué lo amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Así es. Por eso le amamos y le obedecemos y le seguimos. El Señor siempre que sanaba a alguien decía, ok, te voy a sanar. Pero siempre les decía estas palabras, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Hay gente que ha sanado y se ha devuelto para atrás. Si Dios te sana, no peques más, para que no te venga algo peor. Hay un cielo, pero así como hay un cielo, hay un infierno. Amén. Y hay una vida eterna. Así es. Y hay una muerte eterna. Tú decides a dónde vas a ir. Gloria a Dios. No dejes que te venga algo peor. Pero a veces seguimos ahí. Seguimos en el pecado. Conociendo la palabra. Conociendo lo que Dios ha hecho en las personas. Conociendo lo que Él hizo en mí. Me sanó, me redimió. Pero vuelvo otra vez a donde mismo. ¿Qué va a pasar? Vamos a acabar mal. Tú no puedes albergar el pecado en ti. ¿O sí? ¿Puedes albergar el pecado en ti? ¿Y pensar que no te va a ir mal? ¿Que vas a ser librado de lo que venga? Es una mentira. Tarde o temprano va a traer las consecuencias del pecado. Tarde o temprano va a pasar algo. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. ¿Y sabe lo que es un esclavo? Un esclavo no tiene decisión ni voluntad propia. No tiene decisión ni voluntad propia porque es un esclavo.
es dueño del que lo compró. Eres un títere de tu dueño, porque eres un esclavo. Es tu amo. Antes había así, esclavos los vendían. Entonces, si voy a hacer algo y si estoy sirviendo a Dios, pero decido hacer algo malo, entonces ¿de quién sigo siendo esclavo? Del pecado. Volvemos a lo mismo, seguimos siendo esclavos del pecado. A veces también pudiéramos pensar, pero sí, está bien, pero ¿cómo Dios me puede hablar? ¿Cómo Dios me habla? Cuando apenas empezamos a conocer la palabra de Dios, que decían que Dios habla, yo también me ponía a pensar, ¿Dios habla? Pues a mí no me ha hablado. Fuimos a un encuentro de matrimonios y yo vi a la gente que estaba ahí saltando, brincando, llorando, y yo le dije a mi esposa, yo no siento nada, lo que ellos sienten, no me quiero ir de aquí, no siento nada. Y mi esposa le habló al que andaba ahí ministrando o predicando, lo que andaba ahí, uno de los ministros, y cuando le habló me enojé con ella, la quería hasta golpear ahí. ¿Para qué le hablas? Y ahorita, yo me imaginaba una película, le dije, ahorita va a venir, me va a poner las manos y... Llegó el hermano y le habían enojado. Le dijo mi esposa, no, es que mi esposo dice que él no siente nada. Está bien, hermana, déjelo. Y se fue. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me sorprendí. Y dije, relax. No hizo nada por mí. Pero al siguiente día, hermano, parecía una llorona. A llore y llore todo el día. Y no me quería venir de ese lugar. Sentí la presencia de Dios en mi vida y ahí fue donde Dios tocó mi corazón. Dios va a tocar tu corazón, no sé con quién ni en dónde, pero Él va a tocar tu corazón. Amén. Va a mandar a alguien y va a tocar tu corazón. Amén. Abraham no obedeció a Dios. Él salió de la tierra donde él vivía y obedeció a Dios. Y fue probada su fe también con su hijo. Amén. También hemos visto en Reyes, Sadak, Mesach y Abednego. Ellos también fueron probados. Pero lo más increíble es que cuando el rey Nabucodonosor les dijo que se postraran, dijo, no nos vamos a postrar hasta ante esa estatua, no nos vamos a postrar, aunque prendas el horno 1000 veces más, no nos vamos a postrar. Debes de tener convicción, debes de tener decisión, para cuando venga el pecado en tu vida, decirle, no, yo no voy a hacer eso. Toma. No es ninguna. No. No. Yo soy hijo de Dios. Fui lavado con su sangre preciosa. No puedo pisotear su sangre. Amén. Todos los hombres grandes de la Biblia, como decimos, fueron llamados por Dios. Pero no eran unos superhombres, eran hombres así como nosotros. ¿Saben lo único que tenían de especial ellos? Era su fe, Así es. su amor y una cosa muy importante, su obediencia a Dios. Amén. Debemos de tener eso, obediencia a Dios. Así es, amén. No se me duerma, hermano. Me queda media hora. Así predico yo. Porque estamos impuestos a ir a predicar así, así predican bonito, ¿verdad? Como el hermano que corre y... Ya. No voy a ser yo, José. Yo así soy calmado.
llamado. Por eso, abra bien sus ojos, póngase unos palillitos ahí. No se crean, hermanos. Ya para cerrar, te quiero decir algo. Lo único bueno en este mundo es Dios. Amén. Amén, gloria a Cristo. No hay nada más allá. No hay nada más. Todo es pasajero. Así es. Es Dios nomás. Así es. Gloria al Señor. ¿Recibiste un llamado de Dios? Obedece a Dios. Amén. Porque aunque quieras esconderte, tú ya sí recibiste el llamado de Dios. Tú ya lo recibiste. Elías fue y se escondió en una cueva. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Salte de ahí. Ven para acá. Jonás, ¿a dónde fue a esconderse? Abajo de una vaca. Venga, hijo. Aunque te quieras esconder, tú ya tienes un llamado de Dios. Ya tienes un llamado de Dios y hay que obedecer a Dios. Así es. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Si tú tienes un llamado de Dios, hermano, obedece a Dios. Ámalo con todo tu corazón. Y a recibir la honra, la gloria y la alabanza. Así es.